Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. No soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Seguimos ahora con el último punto, con respecto a lo que es la confrontación de los ancianos. Dijimos que el capítulo número 5, el apóstol Pablo está aquí exhortando a Timoteo, enseñando a Timoteo cómo es que se debe de exhortar o confrontar a los mayores y a los jóvenes. El segundo punto que vemos tocante a confrontación o exhortación, cómo se debe de confrontar a las viudas. Y el último punto que venimos estudiando es cómo se debe de confrontar, de exhortar a los ancianos. Y aquí hemos dicho que ya aquí ancianos es tocante a ministerio y no como al principio, que tiene que ver con edad avanzada. Lo que Pablo dice es cómo se debe de exhortar, confrontar, corregir a aquellos pastores, aquellos ancianos u obispos que han pecado, no se han arrepentido con lo que es la exhortación de la iglesia y persisten en pecar. La Biblia nos está enseñando también cómo es que debe de hacerse. Por eso, después de que hemos puesto hasta el versículo número 21, es donde quedamos, vamos a tratar en estos últimos 4 versículos de acabar el capítulo número 5, que sería el versículo 22 al versículo número 25. Y con ello concluimos el capítulo 5. Dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Aquí el apóstol Pablo vemos que está tratando con Timoteo de cómo es que Timoteo debe guardarse. El contexto final de lo que tiene que ver con la exhortación de confrontar a los ancianos precisamente tiene que ver tocante a cómo es que Timoteo debe de guardarse, mantenerse puro y limpio y saber discernir y saber escoger a obispos o pastores que realmente sean hombres de Dios y que estén capacitados para liderar iglesia. Ahora, en el contexto histórico, cultural, recordemos que Pablo está escribiendo a Timoteo. Timoteo se encuentra
en Éfeso y es donde quedó para que el apóstol Pablo dice para que no instruyan doctrinas erróneas. O sea, quédate ahí para que no se instruya lo incorrecto, sino corrige lo deficiente. Ahora, en ese primer siglo de la era cristiana, era un tiempo difícil. La iglesia de Éfeso estaba llena de falsos maestros, llena de lo que tenía que ver con desórdenes. Las mujeres se habían ocupado realmente el liderazgo de la iglesia, vestían de cualquier manera, no había principios. Bajo ese contexto es que el apóstol Pablo está tratando este punto. Aquellos quienes dirigían la iglesia estaban perdidos, no eran hombres capacitados, no reunían los requisitos para ser un obispo. Como no reunían los requisitos para ser un obispo, pues no deberían de estar pastoreando, es así de sencillo. Hoy muy fácilmente cualquiera es pastor y no se coge y se confronta con cada uno de los requisitos que la Biblia nos enseña. ¿Quién puede y debe ser un pastor? Y esos requisitos los tenemos aquí para algo. No es para los días de antaño, ¿verdad? Ahora si me cae bien puede serlo, si lo veo que entiende también. No, debe de ser bajo lo que la luz de la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces vemos que lo que hemos leído, el apóstol Pablo está aquí advirtiendo a Timoteo de lo que debía él guardarse, de lo que tenía que cuidarse. Y de estas diferentes interpretaciones que estamos viendo y que hay diferentes conclusiones tocante a imponer las manos, hay cosas que se han sacado y que cada quien ha tratado de interpretarlas según su criterio. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros tenemos que interpretar la palabra a la luz de la palabra, porque la palabra se interpreta a sí misma. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que ir a la palabra, estudiar la palabra. Y cuando interpretamos la palabra va a enseñarnos. Y es por eso que nosotros tenemos que ver lo que yo personalmente creo, por lo que he podido interpretar la palabra, a qué hace referencia esa imposición de las manos. ¿Qué es lo que nos está enseñando cuando Pablo dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro? El apóstol Pablo, si tuviéramos que ver algunos textos, está haciendo alusión al Antiguo Testamento. Esto es algo que ya se ejercía en el Antiguo Testamento sobre los animales, para los sacrificios y sobre todo en el día de la gran expiación, el día del Yom Kippur, cuando una sola vez el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para arrojar esa sangre en el altar por los pecados de todos. Pero esto en el Nuevo Testamento, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros para decir lo que tiene que ver es la imposición de las manos, a qué hace referencia, debemos de tener Biblia, pero es que la Biblia misma nos está enseñando a qué significan estas palabras. Y lo que nos está enseñando el apóstol Pablo, esa imposición de las manos, tenía que ver con ordenanzas de ministerio. O sea, cuando se imponían las manos, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que cada vez que había imposición de manos, tenía que ver con ordenar a alguien para un ministerio específico. Entonces, se imponían las manos, se oraba, dando una responsabilidad, mostrando un apoyo, mostrando un respaldo de que aquella persona no solamente estaba capacitada, sino que también Dios usara su vida por el fin por el cual primariamente Dios le llamó, y después posteriormente los ancianos han discernido que también es el hombre que debe de llevar a cabo ese ministerio. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, en Hechos, capítulo número 6, versículo número 6, aquí nos está hablando el contexto de Hechos, capítulo número 6, lo que es la elección de estos 7 diáconos, cuando los apóstoles impusieron sus manos a los que iban a desarrollar el ministerio precisamente de diácono, de diaconía. Y entonces dice en el versículo número 6, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces vemos que la Biblia nos está enseñando que la imposición de las manos era para la ordenanza de un ministerio. Le ordenaron encomendar un ministerio y el ministerio era el ministerio de la diaconía. Aquí tenemos lo que vemos
y decimos, ¿para qué era la imposición de las manos? Esto ha sacado de contexto mucha gente y han usado las manos para cualquier cosa. Solamente es para esto lo que nos está enseñando. Imponer las manos tocante una ordenanza con un ministerio. Hechos capítulo número 13, versículo número 3. Y aquí nos está enseñando Lucas, registrado aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Bernabé y Saulo fueron también enviados al campo misionero. Y tenemos el mismo principio. También les impusieron las manos como señal de respaldo a ese comisionado que estaban también teniendo. Y dice en Lucas 13:3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Nuevamente tiene este mismo principio. Fueron encomendados a llevar a cabo un ministerio y no lo hicieron antes sin que fuesen impuestas las manos sobre ellos y orando a Dios. Este es otro texto que nos está hablando claramente con respecto a este principio. Así que vemos que la propia Biblia nos está enseñando qué es lo que significa imponer las manos en un sinónimo de idoneidad, o sea, algo que es idóneo, a lo que está en sintonía con lo que Dios realmente quiere. Esos hombres que están capacitados, que Dios ha mostrado, que están capacitados para ejercer un ministerio y que tienen el respaldo de la iglesia, el respaldo de los dirigentes, de los ancianos, y lo comisionan a que lleven a cabo el ministerio, tengan también la bendición de Dios. Entonces, para hombres que cumplieran esta idoneidad, esta manera de llevar a cabo este ministerio público aceptado por los de la iglesia. Así que en el contexto vemos que Pablo le está diciendo a Timoteo que tuviese cuidado a la hora de ordenar a pastores dentro de la iglesia en Éfeso. Lo que Pablo está tratando de que Timoteo entienda, no impongas las manos con ligereza. Como que Pablo dice, Timoteo, siéntate, o mejor dicho, arrodíllate y busca a Dios. Observa quién está reuniendo los requisitos de obispo, de pastor, de anciano, y quiénes no. Así que no seas rápido a la hora de imponer las manos, porque bajo la influencia del Espíritu Santo es bueno, es de bendición, pero si Dios no está en ese asunto es un peligro. Es un peligro, es un desorden. Acarrea consecuencias a la propia iglesia. Y esto lo hemos visto y esto es algo que se ve cuando no son personas que realmente están ocupando el cargo de dicho ministerio, no son personas que reúnen los requisitos. Ha sido un caos, ha sido un defraude y sobre todas las cosas ha sido un pecado contra Dios, porque no se ha hecho de manera correcta, de manera bíblica, bajo la luz de la palabra de Dios. Así que en este contexto es que el apóstol Pablo le está enseñando que tuviese cuidado a la hora de ordenar y separar a alguien para el ministerio, de los que Timoteo tenía en Éfeso. O sea, en el contexto es Timoteo en Éfeso y lo que tenía en su entorno. Eso es lo que no debemos de perder, porque ese es el cuadro histórico-cultural que ya hemos visto y venimos estudiando desde hace tiempo en toda esta carta. Primera Timoteo, capítulo número 3, versículo número 10, estamos viendo que esto no se debía hacer a la ligera. No impongas con ligereza las manos. Como cuando Pablo enseña sobre los requisitos de los obispos, de los diáconos, y tú y yo vemos que cuando llega el versículo número 10 es un punto también de referencia para una exhortación que Timoteo debe de tener en cuenta. Y dice dentro del contexto de la lección conforme a los diáconos, dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y estos también sean sometidos a prueba primero. Ese es el punto, ¿verdad? Primariamente comprobar, examinar. Tiene que haber un buen escrutinio sobre qué es lo que vive esa persona.
¿Qué es lo que hace esa persona? ¿En qué dedica el tiempo esa persona? ¿Cómo se prepara esa persona? ¿Cómo vive lo que predica esa persona? Bueno, todas esas cosas que realmente deben de ser analizadas delante de Dios. Y es como vemos que dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces, no antes, y entonces ejerzan el diaconado o el ministerio, en este caso diaconado. Pero no sin antes examinar, probar, si realmente Dios está en el asunto, si realmente está reuniendo los requisitos que la propia Biblia nos está enseñando. Así que vemos que esta relevancia de poder ver, investigar, escudriñar, primero antes de que pueda ejercer el diaconado, en este caso, es un punto muy importante. Y eso es lo que precede a la imposición de las manos. O sea, el asunto no es que vayamos, impongamos las manos y en ese momento se transfiere todo lo que él debe de ser, apoyamos todo lo que él es. No, primero deben de ponerse a prueba, deben de ser probados. Lo que está tratando de decirnos este texto es que deben de ser examinados frente a la propia palabra. ¿Realmente vive de esta manera? ¿Habla de esta manera? ¿Habla de esta manera? ¿Está apto para enseñar, en caso que fuera pastor? ¿Cómo son esos requisitos? ¿Tiene una sola mujer? ¿Es un hombre proveedor para su casa? Un sinfín de cosas y principios que ya estudiamos, dependiendo si es para el obispo o dependiendo si es para el diácono. Pero tiene que ser primariamente probado. Así que Pablo está dando este punto que debe ser meditado, que debe ser considerado para que Timoteo no cometa el error de encomendar u ordenar a alguien como pastor simplemente por la apariencia, que este es otro error. Porque muchas de las veces por la apariencia de la persona, hay personas que tienen un carisma que se gana rápido las personas, ya van con ello, es algo natural, no del espíritu posiblemente. Puede ser que sí, pero hay otras veces que no. Y tiene un carisma muy fácil de ganar a la gente. Y aparentemente tiene una impresión de que es un gran buscador de Dios. Pero la Biblia nos enseña que el árbol se reconoce por su fruto. Entonces lo que hay que ver es el fruto de ese árbol. El árbol es un símbolo del hombre en la Biblia. Así que lo que nos está enseñando es que el árbol, el hombre, se reconoce o conoce por sus frutos, por lo que hace y no solamente por lo que dice. Y eso es lo que debe de guardar una consonancia entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Eso es lo que tenemos que tener presente y es lo que vemos aquí que Pablo está enseñando a Timoteo. A Pablo le preocupaba realmente que se estuviera llevando a cabo este tipo de ordenanzas sin que primariamente se estuviera probando. Y lo vemos en el versículo número 22 cuando dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes. No impongas con ligereza las manos a ninguno, eso es un asunto, pero dice ni participes en los pecados ajenos. O sea, no participes, Timoteo. Asegúrate para que cuando participes tengas realmente el respaldo de Dios. Pero no participes sin el respaldo de Dios, porque entonces estarás participando también de sus pecados. Porque ambos harán errar a la iglesia. Ambos harán errar a la iglesia. Así que aquí no vale el favoritismo. Aquí no vale personas que muchas de las veces se conocen ya por años, tienen una buena relación. A ver, yo he visto de todo, una buena economía, hombres que conocen a muchos hombres y tratan de hacer una iglesia dependiendo de todos estos principios que no son válidos, ninguno de ellos, para ser pastor. Porque ya los requisitos, la propia Biblia nos lo está enseñando. No hace falta que tú y yo añadamos ninguno. Ninguno tenemos que añadir. Ya están. No hay que añadir ninguno. Tenemos que hacerlo con los principios que tenemos
es la palabra de Dios. Por eso dice, ni participes. Esta palabra ni participe, esta expresión, koinomeo en griego, lo que significa es no sea compañero de, no compañerismo. No seas compañero de esa persona, porque cuando tú impones las manos con ligereza, estás participando también del pecado ajeno. ¿Por qué? Porque esa persona no está capacitado, y si está en pecado, y tú estás imponiendo las manos con ligereza, entonces tú estás teniendo un compañerismo con esa persona. Por eso Pablo dice a Timoteo, ni participes. Esta es la forma verbal que se usa para referirse al compañerismo. Ni participes, Timoteo. No participes en ello. Sé sabio, sé diligente, ser un hombre que realmente está buscando a Dios. Porque cuando esa ordenación es sin sabiduría, sin diligencia, sin temor, sin guianza del Espíritu Santo, sin sintonía con lo que la palabra de Dios está enseñando, entonces se puede cometer el error de estar abriendo puertas a que hombres hagan daño a la iglesia. Y nosotros, lejos de hacer daño a la iglesia, que la iglesia es de Cristo, ya tiene su dueño, es Cristo quien la compró con su propia sangre, somos llamados a velar y guardar la grey, a velar y guardar la iglesia. Ese es el trabajo también de un pastor, guardar y cuidar las ovejas. Entonces, si no es en esta manera, lo opuesto es descuidar las ovejas, ponerlas en peligro. Y eso no es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Pablo dice a Timoteo, no te vincules con el pecado de aquellos hombres que están aparentando reunir los requisitos para ser pastores. No te dejes seducir por las palabras de aquellos hombres que estén mostrando su licencia de pastor. Timoteo, abre la Biblia, lee esta carta. Vas a tener registrado ahora cada uno de estos requisitos que te van a ser válidos para tú estar examinando realmente la vida de las tales personas. Si no, de esa manera puede traer consecuencias graves a la propia iglesia. De modo que en su contexto vemos también que Timoteo debía conservarse, como dice, puro. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Es decir, el contraste es este, lejos de imponer las manos con ligereza y participar de los pecados ajenos, lejos de todo esto, consérvate puro, limpio. Y este es el asunto, ¿verdad? Consérvate limpio porque lo que está en tu entorno está muy sucio. En Éfeso había mucha suciedad espiritual, mucho desorden, muchas apariencias, muchos abusos en la iglesia. Entonces esta es una expresión literal que dice consérvate puro. O sea, consérvate en el griego es la palabra tereo. Tereo. Y lo que significa es cuando tú te estás conservando puro, tú te estás manteniendo limpio. Tú no te mantienes de cualquier manera, sino que tú estás buscando mantenerte limpio como está enseñando la palabra de Dios. Así que consérvate es tener sumo cuidado. Consérvate es tener sumo cuidado, tereo. O sea, ser extremadamente cuidadoso. Consérvate en esa manera. No bajes la guardia. Ten sumo cuidado en tu propia vida. Porque nota que aquí no dice consérvales puro. Bueno, ellos están impuros, mayor parte de la iglesia, pero tú, Timoteo, frente a esas impurezas, tú te debes de conservar puro, limpio. Sé extremadamente cuidadoso tocante a tu propia vida. Consérvate puro. Puro aquí en el griego es libre de contaminación. Ser extremadamente cuidadoso para estar libre de toda contaminación. Consérvate puro, Timoteo. Esta es una palabra que se usa también en 2 de Corintios, capítulo número 7, versículo número 11.
Dice en 2 Corintios, capítulo número 7, versículo número 11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios. Esta es la palabra que se usa también en el griego. Annos, con G, H-A-G-N-O-S. Esta es la palabra que hace referencia a ser libre de toda contaminación. Habéis mostrado limpios en el asunto. También en Santiago, capítulo número 3, versículo número 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Esta es la palabra que se usa también en Santiago. Es libre de toda contaminación. Es pura, es limpia. Es pura, es limpia. También se usa, vamos a ver un texto más, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Esta es la palabra que también se está usando. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Así que en estos tres textos y algunos más se está usando esta misma palabra que nosotros hemos visto aquí que Pablo está escribiendo a Timoteo, que tiene que ver con ser extremadamente cuidadoso para estar libre de contaminación, para estar limpio, Y esto es lo que vemos que el apóstol Pablo está tratando con Timoteo para que Timoteo pudiera tener un buen concepto espiritual de cómo elegir a esos ancianos, escogerles. Él se tenía que mantener puro para discernir lo que es sucio. Uno tiene que estar ¿cómo? Limpio. O sea, para poder discernir y contrastar lo que había en su entorno, la mejor manera, la válida, era que Timoteo tenía que estar fuera, conservándose puro, limpio, ajeno a lo que se estaba viviendo. Porque de esa manera es que él podía discernir lo que realmente había dentro. Y él podía confrontar cada uno de esos engaños, o cada una de aquellas obras que no estaban en sintonía con la palabra de Dios. Solamente si Timoteo se mantenía puro, porque es de esa manera que él podía y debía escoger a los hombres en la iglesia para el ministerio. Versículo 23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora en la escuela bíblica uno de los jóvenes, una tarde de preguntas que tuvimos, esta fue la clase, uno de los jóvenes hablaba sobre este texto. Y este es un texto que a todos parece que como que no lo tiene muy claro, y como si hay permisividad para beber vino o para no beber vino. Bueno, nosotros no bebemos nada de vino. Y con esto no digo que el que beba vino esté pecando, pero estamos extremadamente en contra de beber vino, porque nunca ha sido un buen resultado. Y para estar lo más puro posible, precisamente, también uno debe de mantenerse ajeno a todo lo que está contaminando e inclusive matando a otros. Y ya dijimos un día, no es lo que hace mal, digamos, el tocar un poco, sino la cantidad. Sí, pero todo tiene un principio. Y es mejor estar ajeno. Es mucho mejor estar libre de esa dependencia. Hay cosas más saludables que beber vino. Ahora nosotros, si vamos al contexto, que es lo que tenemos que hacer, también aquí tenemos que aplicar el contexto histórico-cultural. En aquella época las aguas estaban muy contaminadas. Y tal era el caso que muchos enfermaban de disentería, de enfermedades fuertes del estómago, y el alcohol, el vino, servía para purificar aquellas aguas. Es decir, que el agua contaminada se podía volver algo más saludable a través de lo que es el vino, podía purificar ese agua. Y entonces cuando Pablo está escribiendo a Timoteo, Timoteo tenía frecuentemente dolor de estómago. Lo que Pablo dice a Timoteo, no uses tanto el agua, toma un poco de vino como consecuencia de tus frecuentes enfermedades. Porque en ese tiempo se usaba para esto. Hoy a nuestros días hay almas
Hay almas, me refiero a las pastillas, ¿no? Para el dolor de estómago hay cosas que son mejores que el vino y mucho más eficaces. Pero hay que ver que el contexto de aquellos años era un poco difícil. En aquellos días no había agua purificador como tenemos hoy, ¿no? Que se purifica el agua, se filtra, se limpia. No había esto también. Entonces, a la luz de lo que estamos diciendo, es que también se está usando este versículo. Y es lo que Pablo está enseñando aquí a Timoteo. Y lo que Pablo está enseñando a Timoteo, que pueda entender que el hecho de que se conservara puro no tenía tanto que ver con el beber un poco de vino. O sea, el hecho de que beba un poco de vino o no lo beba, esto no es lo que hacía a Timoteo un hombre puro. Este no es el asunto. O sea, la pureza no viene por tomar o no tomar un poco de vino. No es por donde viene la pureza, que esto está dentro de un contexto. Consérvate puro, pero recuerda una cosa, Timoteo, porque tú no bebas vino no eres puro. Y porque lo bebas no ha dejado de ser puro. Hay algo más profundo, que uno debe de mantenerse limpio de todo lo contaminante. Así que el vino está para ese asunto, para los dolores de estómago o para esas frecuentes enfermedades que tanto padecía, en este caso parece ser Timoteo. Entonces el vino era un buen purificador del agua contaminada en aquel primer siglo de la era cristiana, en el mundo antiguo. Versículo número 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. El versículo número 24 nos está enseñando ahora: los pecados de algunos hombres se hacen patentes, se hacen notables, se ven antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren más tarde o después. Una de las cosas que vemos, lo que venimos estudiando, y es lo que está viendo este pasaje, es que algunos pecados son evidentes y se muestran con facilidad. Volvemos al contexto que estamos hablando. Para elección a los diáconos, a los pastores. Ese es su contexto primario. Ese es el contexto principal, el inmediato. Con los pastores, con los ancianos. Entonces dice Pablo a Timoteo: cuando vayas a escoger a esos hombres que ya se han mantenido puros y no has participado de los pecados ajenos porque no has impuesto las manos con ligereza, entonces observa a tales personas si son aptos para servir como ancianos. Y tiene que ver precisamente con lo que nos está enseñando, porque algunos dice que son evidentes. Es decir, que no son aptos para el ministerio. Hay pecados que son notables, que son patentes, que se pueden ver y claramente Timoteo puede escoger y decir: esto no es un hombre que está capacitado para el ministerio, porque se está viendo el fruto con evidencia clara y no se va a escoger un hombre que está pecando, porque sería lo último que Dios quisiera para escogerle como un anciano. Así que los tales pueden ser rechazados sin tener que investigar mucho. O sea, Pablo dice a Timoteo: aquí no tienes que perder mucho tiempo. Algunos se le ven rápidamente, o sea, no dediques mucho tiempo a escoger un anciano porque ya estás viendo cómo está caminando. O sea, no te pares en aquel que está adulterando, en aquel que está robando, en aquel que está... No te pares ahí porque esa persona no es apta para el ministerio. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Pero hay 4 principios que yo creo que cuando estos 4 principios se entiende bien, es cuando realmente se está funcionando bien en cuanto a la elección de esos ancianos dentro de la iglesia. Y uno de los principios que es importante, que nosotros podemos ver aquí, es que el juicio del que trata aquí, lo primero que tenemos que ver, el juicio que Pablo está enseñando aquí con Timoteo, 2 cosas que tenemos que descartar. No es ni el juicio final, ni el tribunal de Cristo. Nosotros tenemos que discernir a qué hace aquí referencia juicio. Porque si nosotros no identificamos lo que es la palabra juicio en su contexto, pudiéramos errar. Así que primero tenemos que descartar lo que no es. Y no tiene que ver con un juicio final,
No tiene que ver tampoco con el tribunal de Cristo o la recompensa de los cristianos por medio de sus obras. No es a lo que hace alusión. Se está refiriendo a la evaluación que Timoteo debe de tener de la iglesia. ¿Cómo es esa evaluación? Si aquella persona es idónea. Ese es el tipo de juicio al cual Timoteo está aquí recibiendo por parte del apóstol Pablo. Y por eso el versículo nos ha dicho: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. O sea, antes que sean juzgados o que se pueda comprobar, ya hay pecados que se están viendo en ellos que no son calificados para ser pastores. Así que este es un principio que tenemos que ver. ¿A qué hace referencia aquí la palabra juicio? No están preparados para servir en el ministerio. Un segundo principio es que el texto nos sigue diciendo: mas a otros se les descubren ¿cuándo? Después. Y este ya es más complicado. Hay algunas cosas que la vemos notablemente, bueno, ahí no tenemos ningún problema, pero ¿y qué es de aquellos que se manifiestan o se descubren después más tarde? O sea, no son evidentes de antemano o no se pueden evidenciar como ha acontecido con los otros, sino que dice que sale a la luz con el tiempo, más tarde. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo número 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El autor de Hebreos nos está enseñando por medio del Espíritu Santo que ante los ojos de Dios todas las cosas están al descubierto, pero ante los ojos del hombre no siempre. Entonces hay que usar de este consejo que Pablo está dando a Timoteo para que tenga una buena o un buen trabajo tocante a probar, un buen escrutinio de esas obras o de esa vida antes de que sea puesto en el ministerio. Y eso es algo que ya es más difícil, pero todo sale a la luz. Es un principio que todo cristiano hemos experimentado, todos en alguna etapa de nuestra vida. Hemos podido ver, si no personalmente, también en segunda persona, que todo siempre sale a la luz, porque esta es una característica del carácter de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Todo, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Y tenemos que entender muchas de las veces, cuando no salen los pecados a la luz, es que Dios está teniendo misericordia de esas personas para que en el tiempo que no está saliendo a la luz, no es que Dios olvidó o Dios no vea, es que Dios le está dando el tiempo para que se pueda arrepentir y Él mismo sacarlo a la luz. No es lo mismo un pecado confesado que tú y yo sacamos a la luz que cuando es un pecado donde ya nos han cogido o ha salido a la luz. No es lo mismo, ni las consecuencias son las mismas. Así que Dios da múltiples veces este tiempo de arrepentimiento para que nosotros como cristianos podamos arrepentirnos y hacer lo correcto delante de Dios, volvernos de nuestro mal camino y seguir con el camino correcto, que es el que va detrás de Cristo, vamos detrás de Él. Así que no es lo mismo, como hemos dicho, ese pecado confesado que el pecado ocultado. Mira cómo el apóstol Juan lo dice de una manera bastante clara, en Primera de Juan, capítulo número 1, versículo del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es un buen pasaje rico en su contexto, hablando de lo que es la luz y las tinieblas, el pecado, la santidad, el carácter de Dios el nuestro. Pero una de las cosas que nosotros podemos ver es que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y que decir que no tenemos pecado es hacerle a Dios mentiroso. Y que si hay pecado, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros no confesamos nuestro pecado? ¿Cuál es el motivo? El motivo somos nosotros mismos, nuestra propia gloria, lo que los hombres pueden pensar, lo que los hombres pueden ver. Pero a veces nos preocupamos poco de lo que Dios está pensando y de lo que Dios está viendo. Así que lo que nos enseña es el fin de un pecado en la vida de un cristiano. El fin principal de este pasaje es que si pecamos, debemos confesar nuestro pecado. Porque cuando confesamos nuestro pecado, dice el versículo número 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no hay nada que impida que tú y yo, aun cuando hayamos pecado, estemos viviendo en ese pecado. Somos llamados al arrepentimiento como pueblo de Dios, como miembro del cuerpo de Cristo, a arrepentirnos si hemos pecado, confesar nuestro pecado y ser limpiado de toda maldad por medio de la sangre de Jesucristo. Y ese es un punto importante de lo que Pablo está enseñando a Timoteo, porque lo que estamos viendo es que algunos de los pecados en los hombres que vivían en ese tiempo era más costoso de poder ver o discernir. Estaba más dentro de ellos mismos y solían taparlo mejor. No eran tan notorios. Y aquí es cuando Pablo está tratando con Timoteo de que había que estar con pureza, con ojos bien abiertos espiritualmente para poder ver y discernir lo que estaba viviendo tales hombres. Decía un erudito pastor nacido en Alemania en el 1864, leía y me llamó la atención, Richard C.H. Lenesky, dice: el pecado oculto en la vida de un creyente, dice es que sabe que sus pecados marchan justo hacia la reunión detrás de ellos y se niegan a quedarse afuera. Los pecados marchan tras de ellos y esos pecados niegan o rechazan quedarse afuera, sino que entra con el creyente a la iglesia. Esos pecados que no son confesados están entrando con el creyente a la iglesia. Rehúsan quedarse afuera, es decir, que si el cristiano que ha pecado, no ha confesado, entra a la reunión, el pecado no está afuera. Pecado no confesado es un pecado que él mismo entra a la reunión con ese pecado. No sé si me explico. No porque entra a una reunión, tu pecado, mi pecado se queda afuera. No, el pecado entra con nosotros. Él rehúsa, nuestro pecado rehúsa quedarse fuera de esa reunión. Está con nosotros, ministra con nosotros, adora con nosotros. Eso es un punto muy delicado. Porque está en nosotros si no lo hemos confesado. Y no se va a menos que podamos confesar, arrepentirnos y volvernos a Dios. Y entonces es la sangre misma de Jesucristo que dice que nos limpia de toda maldad. Nada que Dios no pueda perdonar. No hay pecado más grande que la cruz de Cristo. No lo hay, no existe. No existe un pecado más grande que la cruz de Cristo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Así que esto es algo que Dios nos da en su gracia, también para con la iglesia. Tercer punto, en el versículo número 25, volvemos a 1 Timoteo, capítulo número 5, dice: asimismo se hacen manifiesta las buenas obras. En el versículo número 25, asimismo se hacen manifiesta las buenas obras.
Es decir, que cuando hay en algunos que no se ven, ¿no?, realmente si están haciendo algo que sea aceptable delante de Dios, es fácil discernir y excluir aquello que no corresponde a buenas obras. No hace falta mucho discernimiento para ver que realmente no está siendo para elegido o para ser elegido como anciano de la iglesia. Y este es un punto triste. Sin embargo, también hay otros dentro de la iglesia que no hace falta tener que escudriñar mucho su vida o su andadura para poder saber y acreditar que esa persona es apta para el ministerio. Y eso es muy bonito, porque esa persona está andando de tal manera que se está viendo de manera notable que él está viviendo a la luz de la palabra de Dios, que está reuniendo esos requisitos que la propia Biblia exige de aquel quien va a llevar a cabo la ordenación y por tanto el ministerio de pastor. Y eso también es una gran verdad. No se necesita mucho tiempo para la elección de algunos ancianos para la iglesia, porque hay un testimonio, hay una vida, una conducta, hay un consejo, hay una verdad en esas vidas. Y eso también es bonito, alentador, saber que siempre hay hombres que caminan con Dios a la luz de su palabra. Por último, el cuarto punto dice: y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Es decir, que si las buenas obras, como hemos dicho, de algunos no se aprecian de manera notoria o fácilmente, vemos también, en cambio, que en otros se pueden ver de manera rápida, en otros les acompañan. No permanecen ocultas, son visibles. En algunos están ocultas, no se ve. En otros dice que están como visibles, es vista, es reconocida. Y lo que Pablo nos está enseñando también, que estas vendrán a la luz de esa persona en el tiempo en el que, en este caso Timoteo, estaría examinando a aquella persona si era apta para el ministerio. Los que no tienen, los que tienen y los que en algunos se ven más tarde. O sea, conforme se está haciendo el escrutinio o se está examinando esa vida, conforme en ese procesar se está viendo, y eso es una gran verdad. No lo ve en el principio, como en algunos, pero lo está viendo en el tiempo que se está escudriñando esa vida. Uno va viendo cosas, pues esto tiene, pues esto también lo tiene. Oye, pues qué guapo que tiene también este requisito, qué especial, porque esto está en sintonía con... Se va viendo que realmente tiene ese perfil que Dios mismo demanda de la persona que vaya a llevar a cargo ese ministerio, y eso es algo también muy especial. Esos hombres que se está viendo en el procesar del escrutinio también serán hallados para el ministerio, o serán hallados aptos para servir como ancianos. Esos hombres que al principio no son vistos o vistas esas buenas obras, pero que están saliendo en su vida, en el procesar entre tanto que se está probando esa vida, también son hombres que serán hallados aptos para la obra del ministerio. Pero siempre y cuando nosotros estemos en su contexto entendiendo que están reuniendo los requisitos para ser pastor o los requisitos para ser diácono. Esto es algo que no se puede llevar un examen sin usar los requisitos. Porque entonces nosotros pondríamos cada quien de nosotros lo que más nos parece, ¿no? Tú puedes tener una idea, yo tengo otra idea, otro tiene otra idea. Qué bueno es que tú y yo debemos someternos no a una idea, sino a lo que Dios dice. Ese es un problema hoy. Que los hombres no queremos someternos a lo que Dios dice y empezamos a poner principios, ideas y aquellas cosas que eran fundamentales y que en un principio no las vimos de una manera porque queríamos ser puros, ahora no estamos siendo puros, ahora vale todo, ¿no? Cuando hay un principio de mantenerse puro tocante a una decisión de lo que entendemos que Dios quiere, hoy en día ya no es tan grave. Hoy en día hay que verlo de otra manera porque los tiempos van cambiando. No, porque la Biblia tiene una sola interpretación.
aunque tenga muchas aplicaciones, nosotros tenemos que ver la sola interpretación que Dios tiene en su palabra. Y Dios no es un Dios, ¿verdad?, que esté siendo mutado o que cambie. Dios es un Dios que no cambia. Dios es un Dios que siempre es el mismo. Dios es un Dios que con su palabra lo que ha dicho lo sigue diciendo. No es un Dios que nos cambia un día y al día siguiente cambia en otra manera, en otro pensamiento. No, y eso es lo que nosotros tenemos en su palabra. Esa claridad de lo que también nos ha dicho en los días de Timoteo y también a nuestros días. Así que lo primero que vemos es que Pablo, enseñando a Timoteo, para elegir esos pastores, tenía que examinar lo que ya estudiamos en 1 de Timoteo, capítulo número 3, versículos del 2 al 7, que son los requisitos para el obispo. Y también otro punto importante para tener una buena elección tocante a esos ministerios es las características de un buen ministro de Cristo. Es lo último que hemos dado. Creo que fueron 12 características que vimos en el pasaje de 1 de Timoteo 4, del 6 al 16. Nosotros vimos 12 características que un buen ministro de Cristo debe de tener. Si nosotros usamos de los requisitos, en 1 Timoteo capítulo 3, 2 al 7, y nosotros usamos 1 Timoteo 4, 6 al 16, las características de un buen ministro de Cristo, ten por seguro que esa lección nos invita a que impongamos las manos y que pueda llevar a cabo la obra del ministerio, de orar para ese ministerio. Requisitos y también lo que se debe de cumplir tocante a esas características. Eso es lo que Pablo nos ha enseñado, con 2 pasajes muy ricos, los requisitos y las características de un buen ministro de Cristo. Y ese es el motivo, ahora entendemos su contexto, por qué las características de un verdadero ministro de Cristo. Bueno, porque es lo que Pablo le está proveyendo a Timoteo, para que Timoteo tenga un segundo recurso, después de los requisitos, de la lista de requisitos, tenga un segundo recurso, y ahora le pueda tener también una lista de aquellas características que debe de reunir un buen ministro de Cristo. Así que ante este pasaje que hemos estudiado, en estos versículos del 17 al 25, hemos visto cosas importantes tocante a la responsabilidad de la iglesia. Tenemos una gran responsabilidad en la iglesia y también tenemos una gran responsabilidad en el contexto que hemos estudiado también con ellos, con los ancianos, con los pastores. También somos llamados, como hemos visto, a honrarles, a protegerles en el sentido de la Biblia. Eso es lo que nos está enseñando también la palabra de Dios. Aquellos hombres que están ejerciendo bien el ministerio pastoral, el ministerio de diaconía, bueno, esos son llamados a ser honrados. Y eso es algo que la Biblia nos enseña que es muy bueno, es un deber. Otra de las cosas que hemos visto es cómo reprender o corregir a un anciano. Por una parte nos ha enseñado cómo honrarles, pero por otra parte también nos ha enseñado cómo es que tenemos que corregirle si persiste en pecar. Y ya dijimos que un anciano que peca con toda la iglesia no es un anciano que confiese su pecado con otro anciano y el anciano le perdona a él. No, dice que tiene que ser corregido, ¿en dónde? En público. Para que los demás ancianos, que es lo que enseña en el griego, teman de lo que está ocurriendo. Todos esos principios es bueno porque estamos exponiendo la Biblia con lo que nos está enseñando. Hay situaciones que se arreglan por detrás o no hay ningún problema. Bueno, ya está tratándose. No, lo que tiene que ver con la iglesia tiene que corregirse también con la iglesia. Y por eso hemos visto que es público, de manera bíblica. Otra cosa que hemos visto es que la iglesia, en este caso, debe de ser muy cuidadosa por medio de los ancianos para poder escoger a personas para el ministerio. Hay que tener mucho cuidado. Y si se puede poner estos 4 principios que hemos visto y que hemos expuesto, la iglesia estará bien, la iglesia estará saludable en su caminar, en este recorrido que tenemos, y la iglesia estará saludable tocante a la restauración del liderazgo bíblico. La iglesia estará saludable tocante a la restauración del liderazgo
bíblico, porque se está ejerciendo estos principios. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos ha venido enseñando, y con ello hemos concluido el capítulo 5 completo, los 25 versículos. Amén. Pues te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, por tu bondad, por tu paciencia, por tu perdón. Señor, gracias. Señor, ayúdanos a vivir con temor reverente a ti, oh Dios, a vivir en tu luz, a mantener nuestros corazones limpios de toda contaminación, tener esta inquietud de mantenernos puros frente a tantas cosas que son contaminadas por el pecado de los hombres. Señor, queremos ser apartados para ti, Cristo. Tú nos has comprado a precio de sangre. No somos más nuestros, somos tuyos. Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro dueño. Solamente tú nos has comprado a precio de sangre. Así que somos de tu propiedad. Como tal, oh Dios, no podemos o debemos vivir de cualquier manera. Queremos andar como Cristo anduvo. La palabra nos enseña que si alguno decimos que permanecemos en ti, debemos de andar como Él anduvo. Señor, danos tus fuerzas para seguirte, para amarte, servirte. Danos un corazón sensible con la iglesia. Un corazón que realmente estemos mostrando el amor que tú nos sigues dando a cada quien de nosotros. Señor, ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu Santo, porque esto nos ayudará a despojarnos de nuestros pensamientos, de nuestros criterios u opiniones y someternos a tu palabra, a distinguir, a separar lo que es tuyo con lo que no es tuyo. Oh Dios, si hoy algo necesitamos en la iglesia, Dios, es tener un buen discernimiento, Dios, discernir las cosas que proceden de ti y aquellas que proceden del mundo. Aquellas cosas que aparentemente son buenas, pero son malas. Señor, ayúdanos a poder discernir con claridad, tener un buen discernimiento espiritual, Dios, a que tengamos los ojos de nuestro corazón abiertos y sensibles para poder separar lo bueno de lo malo, Dios. Úsanos tú como iglesia, Padre. Úsanos para que otros puedan conocerte. Danos tú el denuedo, el poder de tu Espíritu Santo para hablar de ti, Cristo, para poder evangelizar, para poder mostrar a Cristo donde quiera que tú nos lleves. Señor, gracias, Padre, que eres un Dios bueno. Bendice a cada persona aquí en esta noche, los que somos tu iglesia y los que aún todavía no son, bendíceles igualmente. Obra tú poderosamente en sus corazones y ayúdanos tú, oh Dios, a seguir hasta el final, hasta llegar a la meta con gozo, Dios, con agradecimiento a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén.